Respecto de estas dos actividades a través de las cuales se manifiesta la jurisdicción, podemos decir en primer término sobre la cognición que procesalmente se extiende en un principio de audiencia y de expresión donde cada una de las partes puede decir lo que a su interés convenga, pero que solo va a tener efectos lo que demuestre. Y el juzgador escucha a las partes y en atención a lo que prueben, él emite su resolución. Y fíjense que para nosotros como eh, abogados es muy importante reflexionar sobre esta parte porque el proceso nos va a dar los elementos formales a través de los cuales nos podemos comunicar con el juez, vamos a saber las reglas de la prueba y particularmente del asunto que estemos planteando y del conocimiento que nosotros tengamos, pues se va a derivar un resultado. Pero esta es la parte que nos hace diferentes y que nos convierte en profesionistas, porque las partes, no obstante que han vivido el problema, que tienen su posición, tienen su interés y tienen su propia versión de los hechos, pues aunque se lo planteasen al juez directamente, carecerían de la formación profesional que nosotros estamos adquiriendo para obtener un buen resultado. Entonces, nosotros como abogados sabemos cuál es la forma de plantear adecuadamente un litigio para que tengamos un buen resultado. Y debemos ser nosotros también plenamente conscientes de que la segunda manifestación de la jurisdicción también nos permite a nosotros concretar ese buen resultado, porque si nosotros planteamos algo ante la autoridad jurisdiccional, lo demostramos y obtenemos una resolución favorable, no obstante que esto puede representar ya una satisfacción, les aseguro que su cliente les va a pedir al final de que se lo planteen ustedes, oiga, ¿y cuándo me pagan, licenciado? ¿Cuándo me entregan el inmueble? ¿Cuándo van a otorgarme la escritura? Porque ellos quieren esa materialización de su interés jurídico. Entonces, esta materialización es posible a través de la segunda actividad de la jurisdicción, que es la ejecución forzosa. Miren, vimos nosotros de las formas autotuteladas de resolver el litigio que están prohibidas básicamente, nadie puede hacerse justicia por propia mano. ¿Y qué pasa si alguien trata de llevar a cabo el respeto de sus derechos o de lo que es su intención a través de un medio coactivo? Si toma algo que no le pertenece, comete un robo, comete un abuso de confianza. Si es un inmueble, comete un despojo. Si priva de la libertad a una persona, comete una privación ilegal de la libertad en cualquiera de sus modalidades, desde secuestro, etc. Entonces, quiere decir que los particulares no podemos hacernos justicia por propia mano. Ustedes ya saben que está prohibido, pero que la autoridad sí puede ordenarlo. La autoridad puede ordenar un secuestro judicial o embargo, puede ordenar una restitución, puede detener a una persona en prisión preventiva o definitiva, etcétera. Entonces, nosotros como abogados sabemos cómo o sabremos cómo ganar un juicio, pero también cómo hacerlo efectivo a través de estas dos manifestaciones de la jurisdicción. En la primera, la cognición, y la segunda,
la ejecución forzosa. Ahora, la jurisdicción tiene también elementos. El primer elemento de ellos es el elemento personal, el segundo es el elemento objetivo, el tercero es el elemento estructural y el cuarto es el elemento llamado cualidad del resultado. En el primero, en el elemento personal, está formado por los litigantes o partes en el juicio, la persona que tiene la intención de someter el interés ajeno al interés propio, la persona que se resiste y el juzgador. Entonces, así es como se manifiesta el primer elemento personal de la jurisdicción. El segundo elemento, el elemento objetivo, es el litigio, el cual ya nosotros lo vimos en las clases anteriores y hoy corroboramos que es indispensable porque lo primero que existe es el conflicto de intereses. Ya saben, donde, como lo acabamos de decir, alguien trata de someter el interés ajeno al propio, otro se resiste, pero que este conflicto de intereses además tenga una relevancia jurídica que sea importante o trascendente para el derecho, que esté regulado por el derecho. Aunque existiese un conflicto de intereses y no está regulado, no sería un litigio. Entonces, el litigio es indispensable. Si no existe litigio, no existiría el proceso, no existiría la jurisdicción, no existiríamos los litigantes, no existirían las autoridades jurisdiccionales. El elemento estructural es el proceso. El proceso viene a ser el instrumento, el cual nosotros debemos conocer perfectamente porque es la forma que nosotros vamos a tener para alcanzar un resultado. Nosotros vamos a estudiar el proceso de acuerdo a las distintas ramas del derecho y seguramente, como es la tendencia hoy, pues ustedes se van a especializar en algún o algunos derechos procesales. Ya no es posible que como antes, pues los abogados casi llevábamos de todos los asuntos. Hoy ustedes se tienen que especializar, tienen que escoger la rama del derecho que más les agrade para que se especialicen en todas las ramas del derecho. Constantemente hay cambios y lo que vamos a aprender aquí en la teoría del proceso pues son las generalidades, lo que resulta indispensable porque probablemente cuando salgan ustedes lo que estudiaron en su materia de derecho procesal correspondiente pues puede haber ya tenido reformas, pero si ustedes conocen la teoría en general van a entender esas reformas o, como les he platicado anteriormente también, pues van a poder ustedes ejercer su profesión en otros estados donde los derechos procesales locales son distintos. El elemento último, que es la cualidad del resultado. Miren, cuando una resolución se declara ejecutoriada, o sea, queda firme, las partes están obligadas a cumplirla. Incluso en las sentencias o los convenios laborales también hay una expresión que puede ser muy enriquecedora y nos ayuda a entender esto. Van a tener que cumplirse en todo tiempo, lugar y circunstancia. ¿Por qué? Miren, ustedes van a aprender que en el proceso normal pues hay una primera instancia que es conocida por el juez llamado así de primera instancia. Pueden utilizar el medio de defensa que normalmente es un recurso de apelación que da pauta a la segunda instancia. Y aun si quedasen inconformes con la resolución de la segunda instancia pudieran irse al juicio de amparo, pero cuando se emite, que no es una tercera instancia el juicio de amparo, sino un juicio propiamente dicho, pues la resolución ya queda firme. Entonces,
la única situación que hay es cumplirla. Y se cumple, como les decía yo anteriormente, a través de esta manifestación de la actividad de la jurisdicción, que es a través de la fuerza coactiva del Estado. Si nosotros reflexionamos en lo que vimos cuando vimos la mediación, relacionado con lo que les estoy comentando ahorita de las dos instancias más el juicio de amparo, pues si lo traducimos en tiempo, estamos hablando de 2 años o más años. Imagínense ustedes qué fortuna sería que, planteando la posibilidad de reactivar la comunicación, se alcance un acuerdo y que el acuerdo pues se transcriba, esta transcripción de nuestro acuerdo se eleve a la categoría de sentencia y se tenga que ejecutar y se ejecute de acuerdo a lo que realmente pueden cumplir las partes. Entonces, en cuestión de tiempo, acá pues ahora sí que vale hacer el comentario de las virtudes de la mediación, porque puede alcanzarse una ejecución en un tiempo récord. Y los 2 años que les platico del proceso normal, pues puedo quedarme corto, porque si es un asunto extremadamente peleado y en el cual se haga valer, por ejemplo, la recusación con causa, se hagan valer recursos de reclamación, se hagan valer incidentes, etcétera, pues les aseguro que el tiempo en el que se resuelve en forma definitiva el asunto todavía sería mayor. Entonces, estos son los elementos de la jurisdicción. Repito, el elemento personal, el elemento objetivo, el elemento estructural y la cualidad del resultado. Ahora, los límites de la jurisdicción. Vamos a señalar 2 límites a la jurisdicción. O sea, cuando decimos 2 límites a la jurisdicción, estamos refiriéndonos a 2 límites a la función del Estado de administrar justicia. ¿Cuáles son básicamente estos 2 límites? El primero es por el tipo de litigios, ¿sí? Porque aún teniendo jurisdicción, los jueces conocen de determinado tipo de asuntos. Así tenemos nosotros jueces que conocen de asuntos civiles, jueces que conocen de asuntos penales y jueces que conocen de asuntos administrativos, etc. Entonces, aún teniendo jurisdicción, no pueden conocer de cualquier asunto. Conocen de asuntos de acuerdo al litigio que les compete. Esto lo vamos a entender mejor cuando ampliemos con el tema de competencia. También de las personas es un límite. Y antes, bueno, la manera que nosotros ejemplificábamos era con lo que se llamaba el fuero que tenían presidentes o diputados. Hoy ustedes saben que esto ya no existe, pero aún por razón de la persona existen límites, pero como cuáles, ¿verdad? Pues el común de los funcionarios diplomáticos que están en nuestro país. Ellos tienen un fuero diplomático y pues las normas de ese fuero diplomático hacen que en casos especiales puedan conocer de ellos las autoridades locales y en otros no. También por razón de las personas, por ejemplo, si un menor de 18 años comete un hecho que, tratándose de un mayor, pudiera considerarse un delito, no obstante que pudiera tener todos los demás elementos de un delito, pero es un inimputable genérico. Entonces, por razón de la persona, pues aún deteniéndole no lo van a poder juzgar igual que a un adulto, o lo mismo ocurre con una persona que es mayor de edad pero está privado de sus facultades mentales. O sea, se les llaman a ellos inimputables genéricos. Entonces, por razón de la jurisdicción, nosotros tenemos un límite de acuerdo al litigio que se trate, y tenemos un límite también de acuerdo a la persona que se trate. Ahora, nosotros escuchamos muchas formas de jurisdicción.
hemos escuchado jurisdicción y lo planteamos al principio de la clase, ¿verdad? Al explicar que a veces nos equivocamos en lo que pensamos sobre jurisdicción cuando decimos jurisdicción federal, jurisdicción local. eh, Se entiende cuál es cada una de ellos por su nombre, pero voy a referirme a dos hipótesis que es importante que las platiquemos. Miren, jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Si nosotros revisamos nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en la última parte nosotros vamos a ver un capítulo que dice jurisdicción mm, voluntaria, que es la jurisdicción no contenciosa. Si nosotros analizamos lo que son los elementos de la jurisdicción y recordamos que uno de los elementos es el objetivo, que es el litigio, entonces automáticamente podría quedar descartada cualquier clasificación de jurisdicción en voluntaria, porque para ser jurisdicción necesariamente tiene que haber un litigio, ¿verdad? Entonces, el litigio se refiere al conflicto de intereses. Entonces, cuando nosotros hablamos de un juicio, pues obviamente se manifiesta este conflicto de intereses. Entonces, eh, podríamos nosotros concluir que la jurisdicción solo puede ser contenciosa. Bueno, entonces, ¿por qué nuestro código señala jurisdicción voluntaria? Miren, hay actos que por su naturaleza no tienen planteado ningún litigio, o sea, no tienen planteada una controversia, pero requieren de el juez o del juzgador, pero para dar fe de ese acto que solo importa a la persona que lo promueve. Así en jurisdicción no contenciosa tenemos, por ejemplo, pues, las informaciones testimoniales, la interpelación, diligencias para deslindar un predio, no tienen conflicto. Bueno, fíjense que en este caso, porque se los planteo, porque siempre ha habido pues un cierto celo de las autoridades jurisdiccionales hacia el ejercicio del notariado. Si nosotros hacemos un antecedente histórico del notariado, vamos a darnos cuenta que tiene un surgimiento casi paralelo al surgimiento de la actividad jurisdiccional, pero que a lo largo de su existencia, por ejemplo en México, la actividad notarial estuvo vinculada también a los juzgados. Eh, Hace muchos años los jueces eran también notarios, o sea, el juez daba fe. Hoy en los juzgados ustedes saben que quien da fe o autoriza es el secretario. El juez resuelve la controversia, pero quien da fe de esa resolución, quien certifica los expedientes, es el secretario de acuerdos. Bueno, antes el notario estaba ahí adentro del juzgado. Eh, Hoy, pues los notarios somos independientes a los jueces, pero es muy importante que la actividad jurisdiccional se identifique con lo que es la atención de los conflictos de intereses o de los litigios. Hoy se dan, además de esta razón de tipo teórico, pues las razones de tipo práctico, porque la actividad jurisdiccional contenciosa es tremendamente grande. Por eso es importante el uso de medios alternos de solución al conflicto, pero además también de que los actos que no importen controversia sean atendidos por los notarios, por ejemplo. Los notarios podemos, o sea, de hecho ante nosotros se llevan a cabo las informaciones testimoniales para acreditar la identidad de personas, el estado de concubinato, mm, etcétera, la dependencia económica, pero no es cuando se plantea un litigio. Si se plantea un litigio es solo competencia jurisdiccional, pero hoy han de cuenta que como está planteado ante ambos, pues una gran parte también de los juzgadores es recibir a trámite informaciones testimoniales, etcétera, o interpelaciones que son requerimientos para algo,
pues no hay controversia, pero se los piden y el juzgador, como está en su competencia, pues lo tiene que recibir. Pero sería muy oportuno que este tipo de actividades que no implican controversia y por lo tanto en estricta pureza doctrinal no corresponden a la función jurisdiccional, pues la pudiesen llevar a cabo otros servidores públicos, por ejemplo los notarios, para que el trabajo de los juzgadores pues se desahogue y no estén tan acumulados. Entonces miren, con esto nosotros damos por terminada nuestra clase de jurisdicción. Dejamos preparado para el próximo miércoles la clase de competencia. Si ustedes pues, tienen tiempo, denle un repaso a las reglas específicas de la competencia del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y a nuestra propia ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Puebla. Si no, no se preocupen, pero si los leen nos vamos a entender mejor. Entonces la próxima clase nos tocaría el tema de competencia y el reporte de las dos clases de esta y de la del miércoles me lo formulan el viernes. Pues que estén muy bien compañeros y nos estamos saludando el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.